Este es un programa producido por WI Comunicaciones y auspiciado por la Universidad del Alba, formando líderes del mañana. Punto de encuentro. Conversaciones que construyen país. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo punto de encuentro. Conversaciones que construyen país. Tema que se ha robado estos últimos días. La agenda contra el terrorismo y el crimen organizado, la llamada COT, que ha presentado el Ejecutivo, no sin problemas, por supuesto, en el mismo Parlamento, las discusiones que hay, pero también nos vamos a meter en lo que es la discusión de fondo, ¿no? Es un instrumento necesario, cumple con lo que necesita nuestro país. Para eso tenemos a dos expertos que además estuvieron en materia de seguridad, Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior y además académico de la Universidad del Alba. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y Ricardo Yáñez, ex general director de Carabineros, ya fuera de la institución, con vida civil, junto a nosotros también. ¿Cómo le va? Muy bien. Más tranquilo, ¿no? Sí, pero haciendo cosas. Haciendo cosas. Inquieto. Ya. Al menos inquieto. Vamos a conversar de eso, además para ponerle también un tono académico y de experiencia en lo que significa esta discusión que está sobre la mesa. Vamos a revisar esta nota introductoria y comenzamos el debate. Chile enfrenta una nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado. El gobierno de José Antonio Kast puso en marcha su agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, un paquete de más de 30 proyectos que busca endurecer las herramientas del Estado frente a las organizaciones criminales y terroristas. La estrategia incluye nuevas facultades para enfrentar amenazas graves a la seguridad, mayores restricciones para condenados por delitos vinculados al crimen organizado y al terrorismo y un registro de organizaciones criminales. A esto se suma una de las principales apuestas del gobierno, aumentar la capacidad penitenciaria. La semana pasada, 687 internos de alta peligrosidad fueron trasladados al nuevo complejo penitenciario La Laguna en Talca, un recinto que tendrá capacidad para más de 2.300 personas. Pero la nueva política de seguridad abre también preguntas de fondo. ¿Es suficiente construir más cárceles y endurecer las penas? ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en la restricción de derechos? ¿Y estamos frente a un verdadero cambio de modelo para enfrentar al crimen organizado? De eso conversaremos hoy en Punto de Encuentro por BioBio TV. Bien, parte de la nota que introduce este tema y que vamos a poner sobre la mesa, que tiene relación entonces con esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Primero, general, usted que viene de la institución, además le tocó vivir más fresco, ¿no?, lo que ha significado esta nueva irrupción que tiene nuestro país en materia de crimen organizado y además, por supuesto, terrorismo. Primero, ¿cómo ve esta política, agenda que ha presentado el gobierno? Después vamos a entrar en el plano político de la discusión prelegislativa, que es otro tema, porque parece que no está teniendo ahí varias discusiones internas en el Parlamento. Pero ¿cómo lo ve en modo genérico? Bueno, primero que nada saludar a Juan Francisco, que fuera subsecretario del Interior en un momento muy complejo, muy difícil en nuestra historia reciente. Cuando en materia seguridad estaba además incluido en Interior también. Sí, además, cuando la seguridad era de Interior y le tocó jugar un rol muy importante en un periodo muy complejo y con quien formamos, ¿cierto?, no solamente un buen trabajo de coordinación y de fortalecimiento de lo que había que hacer en ese minuto, pero hoy día enfrentamos escenarios distintos. Yo creo que una de las condiciones que tiene el crimen, la delincuencia, es que es dinámico, que está cambiando permanentemente y que obviamente las instituciones al mismo ritmo que ocurre deberían ir un poquito más adelante. Estamos llegando como tarde, pero estas señales yo creo que son muy positivas. Yo creo que de alguna manera se hacen cargo de un déficit que teníamos en materia de legislativa. Yo no sé si por un tema de convicción o por un tema también de oportunidad o por un tema de lo que el país también vive. Los escenarios que se vivieron en los momentos en que estuvimos trabajando juntos en un periodo de historia eran otros. Y hoy día nos enfrentamos a un tema de la criminalidad y la delincuencia mucho más ¿cierto?, fuerte, donde ha tenido un impacto muy, muy grande en la ciudadanía. Particularmente somos los países que tienen más temor y claramente había que tomar medidas urgentes. Yo creo que estas medidas se hacen cargo, por cierto, que siempre tiene que haber una discusión que es técnica, una discusión que es política y legislativa. Hay que escuchar también el clamor de la ciudadanía, qué es lo que quiere, lo que pide. Y por cierto, la seguridad es clave para el desarrollo del país y para los intereses propios también de nuestro querido Chile.
Juan Francisco, usted estuvo en el Ejecutivo, también me imagino conoce cuando se plantea, porque esto no es solo la discusión técnica, sino también una discusión política. Se presenta esta agenda, no sin mediar algunos problemas, se han planteado incluso por parte de algunos parlamentarios devolver el proyecto y presentarlo nuevamente. ¿Cómo ve usted la discusión prelegislativa que acá se critica que no se hizo en función directa a las críticas al ministro Arrau? Sí, a ver, en primer lugar el ministro Arrau tenía una tarea bien relevante, que era tratar de ordenar el debate en materia de seguridad, que había partido un poco desordenado, ¿no es cierto? Y yo creo que eso lo logra con esta agenda de crimen organizado y terrorismo. Es claramente un listado de iniciativas, más allá del debate específico de la reforma constitucional. Creo que el listado de iniciativas apunta a cumplir con la expectativa que se hizo la ciudadanía cuando eligió al presidente José Antonio Kast de tener una agenda, una propuesta para hacerse cargo de esto. Parte de esa propuesta es una propuesta legislativa, que es lo que hizo el ministro Arrau, y parte también es una propuesta más bien de cómo va a cambiar la operación, cómo cambia la mano, que lo ha dicho mucho el gobierno, y eso creo que lo mostraron con esta operación Cancerbero, que uno puede dar opiniones favorables o desfavorables respecto a la puesta en escena, pero lo que sin duda es correcto es poner el énfasis en algo que era muy necesario, que es la segregación de aquellas personas que son realmente peligrosas, aquellos que son cabecillas o participan de organizaciones delictuales o criminales, respecto de aquella persona que está privada de libertad por haber sido condenada por un delito común. Y creo que esa señal es correcta, es parte de lo que teníamos que hacer. Tiene una tarea gigante el ministro Arrau, que se le viene con la opción de gendarmería. Y yo feliz de comentar estos temas con alguien como el general Yáñez, con quien compartimos tanto tiempo. ¿Qué le pareció la puesta en escena de la operación Cancerbero? Ha tenido críticas por del despliegue comunicacional más que el fondo. Mira, yo siempre ahí tengo sentimientos encontrados, ¿no es cierto? Uno puede criticar la puesta en escena, uno puede criticar también los riesgos operativos que se corrieron al transmitir durante toda la mañana una operación que tenía riesgos de seguridad. Que a eso mucho le llamó la atención, porque era un trabajo... Es que efectivamente hay algunas consideraciones que yo creo que no se tomaron en cuenta al momento de planificar esa operación, pero otra cosa completamente distinta es la señal que se le da a la ciudadanía respecto a la fortaleza y la importancia que tiene el que aquellas personas que están privadas de libertad, que han sido sancionadas por delitos graves, cumplan sus penas en cárceles que estén adecuadamente dotadas para enfrentar esos riesgos que tienen para la seguridad. Y aquí algo que tenemos que mirar es la experiencia comparada en esta materia. Fíjate que las cárceles pasaron a ser el centro de la política de seguridad. ¿Por qué? Porque en otros países, y la experiencia es muy clara, hay organizaciones criminales en Brasil, en el mismo Tren de Aragua en Venezuela, que surgen y operan desde las cárceles. Claro. Entonces, si nosotros miramos esa experiencia afuera, tenemos que tomar medidas ahora en que nosotros no tenemos eso, al menos no generalizado en nuestras cárceles. Tenemos que tomar medidas ahora para que aquellas personas que lideran organizaciones criminales estén privadas de libertad efectivamente, incomunicadas y con regímenes muy estrictos de encarcelamiento, porque son de por sí riesgosas. General, se ha planteado dentro de las reformas que hay, ¿no? La participación de las Fuerzas Armadas, ¿no? En la operatividad de acompañamiento a Carabineros. Las Fuerzas Armadas dicen que tienen su distancia al respecto, algunos sectores políticos también tienen su distancia. Usted que viene de la institución, ¿cómo ve esa medida propuesta? Bueno, primero que nada, complementar un poco lo que estaba diciendo Juan Francisco, ¿cierto? Que efectivamente este nuevo proyecto, este paquete de medidas llamada COT, ¿cierto? Lo que vienen a entregar son herramientas, y herramientas que van a contribuir a que las instituciones que son robustas, Chile tiene instituciones robustas como la Policía, Carabineros, la PDI, el Ministerio Público, que se pueden hacer cargo de los proyectos investigativos. Aquí no se pone en riesgo ni derechos ni garantías de las personas, porque tenemos un órgano que es autónomo con el Ministerio Público y un Poder Judicial que funciona en un Estado que es democrático. Por lo tanto, eso no hay duda que ha sido ocurrir. Hay separación de poderes y estamos en un Estado que absolutamente eso se cumple y no se va a poner en riesgo los derechos de nadie. Que ha sido uno de los argumentos que han tenido los que se oponen a esta medida. Exactamente.
Y por eso está el Parlamento, y por eso este proyecto va para allá y se va a tener que discutir y se van a hacer los pesos contrapesos que tienen que ver con las medidas que se van a tomar. Pero lo que no puede ocurrir es que no se discuta algo que es tremendamente necesario. O sea, cuando el crimen organizado actúa en forma absolutamente como un sistema, el Estado no puede actuar parcializado. Y claramente tiene que actuar también a la misma velocidad o más rápido que el crimen organizado como un sistema. Y estas medidas, estas herramientas vienen a eso, a fortalecerlo. O sea, lo que pasaba en nuestras cárceles efectivamente era un tema de régimen. El régimen, una persona que entraba como primerizo, como aquel que era del Tren de Aragua, tenía el mismo régimen durante su permanencia privado de libertad. Entonces eso no puede ser. Y ese cambio es el que se muestra con este traslado, ¿cierto?, a este nuevo centro penitenciario, donde van a haber muchos factores que van a estar de alguna manera controlados, como son las comunicaciones, las visitas, los traslados, las encomiendas y una serie de cosas que uno no podía garantizar de que desde el interior, como decía Juan Francisco, no existiera un control hacia afuera respecto al crimen organizado. Sabemos que controla la cárcel, controla también la calle. Y eso, obviamente, con esto es una señal clara para quienes están infringiendo la ley. Y respecto a lo segundo, a la pregunta, me la han hecho muchas veces y yo sé que hay algunos que no me tienen mucho cariño por eso o lo han perdido, pero yo le tengo mucho respeto y mucho cariño a las Fuerzas Armadas. Siempre lo he dicho, y nosotros, el Carabineros de Chile, de alguna forma, nace el alero del ejército y no podemos desconocer eso en nuestra historia. Pero cuando hay situaciones tan graves como las que están ocurriendo hoy día, yo creo que el Estado no puede privarse de ocupar ninguna de las capacidades que puede tener disponibles. Eso, ¿cómo lo organizamos, lo coordinamos de tal manera que sea eficiente? Yo creo que efectivamente cuando se hizo la Constitución del 80 no vivíamos lo que estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, los estados de excepción, la regulación que tienen, no está acorde a los nuevos tiempos. Hoy día lo que perseguimos es crimen organizado, es delincuencia y que requiere una conducción que sea con carácter técnico de aquellas personas que han sido preparadas para hacer este tipo de operaciones. Y claramente las Fuerzas Armadas ahí no están. Existe experiencia comparada, como se ha señalado acá, en otras partes del mundo, en Francia, en Italia, en España. Salió un reportaje en Exante el otro día. Los suecos también lo implementaron hace pocos años atrás para, de alguna manera, sin que se militarice un país, sin que los militares vayan a suplir las funciones de la policía, puedan coadyuvar con sus capacidades, inteligencia, medios logísticos, incluso con recursos humanos, para poder hacer cierres perimetrales en aquellas zonas que son más complejas, donde la policía requieran tener una intervención mayor y estas capacidades puedan estar al servicio de aquello. Aquí no se está hablando de que ninguna institución se subordine a otra. Se trata de que las instituciones coordinadamente puedan trabajar con un fin común, con un objetivo común, que es la seguridad. ¿Se puede eso? Se puede. Para eso se requieren dos cosas, estimado: voluntad, confianza y por sobre todo respeto. Y yo creo que esas condiciones están dadas en nuestro país. Yo creo que ningún alto mando, ningún funcionario quiere intrometerse en las funciones que tiene otra institución. Pero lo que no podemos hacer es de trabajar juntos. Si cuando hay una emergencia y tenemos que... ¿Por qué lo podemos hacer en conjunto? Bueno, si es un tema tan grave como es la seguridad de un país, no nos podemos quedar restar. Lo que hay que hacer es buscar el mejor mecanismo que permita, obviamente con reglas claras, en tiempos acotados y con... claramente todos los resguardos jurídicos que correspondan para que aquellas personas que salgan a cumplir esta función el día de mañana no estén ni procesadas, ni condenadas, ni estén cuestionadas por lo que están haciendo. Y eso requiere una conversación y una discusión, por cierto, técnica, donde tienen que estar sentados los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, los directores de las policías, pero también las autoridades políticas para poder, de alguna manera, definir esto. Oye, déjame hacer un complemento, un matiz. Yo creo que aquí el gobierno tiene un desafío, porque yo comparto plenamente lo que dijo el general Yáñez respecto de la necesidad de que todas las capacidades del Estado estén disponibles para enfrentar el dilema de la seguridad. El desafío que tiene el gobierno es si es que nuestra institucionalidad constitucional es suficiente o no para esa coordinación. Yo creo que no se ha hecho suficiente argumento respecto de la necesidad de este nuevo estado de excepción constitucional. Hoy día, por ejemplo, la experiencia que tenemos hoy en las regiones de Biobío y la Araucanía, con el estado de excepción constitucional actual de emergencia,
es que la operación se ha logrado coordinar. Hemos visto operativos bastante impresionantes, por ejemplo, la detención de Jorge Huenchuyán, un prófugo de la justicia, donde un helicóptero de la Armada complementa la acción de las policías para llevar adelante esa detención con éxito. Y por lo tanto, pareciera que nuestra institucionalidad constitucional hoy día tiene las herramientas suficientes para, en caso de que exista la necesidad de decretarlo así, esto se puede hacer. La pregunta que tiene que resolver el gobierno y convencer a los parlamentarios, tanto a los oficialistas como a los de oposición, es por qué es necesario una nueva excepción constitucional, por qué son necesarias esas nuevas facultades. Yo creo que esas preguntas hay que resolverlas porque hay que transmitirle, lo que decía el general, hay que transmitirle confianza a los ciudadanos, pero también confianza a las Fuerzas Armadas y a las policías de que este nuevo ordenamiento, esta nueva regulación es necesaria para la coordinación y la operación de las policías y las Fuerzas Armadas. Vamos a seguir con este tema, vamos a hacer un alto en todo caso. Está interesante y que por supuesto es parte del diálogo y el debate que hoy tiene nuestro país en plena discusión política respecto a esta agenda contra el crimen organizado y terrorismo. Hacemos un alto y seguimos aquí en el Punto de Encuentro por Bio Bio TV. Punto de encuentro. Conversaciones que construyen país. Punto de encuentro. Conversaciones que construyen país. Bien, estamos de regreso en este punto de encuentro. Estábamos conversando fuera de micrófono en comerciales, ¿no? La frase es, el crimen organizado dejó de... ¿Cómo es? Así es. El crimen organizado dejó de ser un problema de seguridad pública y es un problema de seguridad nacional. Que eso permite que participen otras instituciones. Por supuesto. ¿no? Sí, y que un poco lo que está viendo, no solo es Chile, sino que gran parte del continente. La región está muy afectada. Claro. Pasemos a otro tema, lo que tiene que ver con el sistema carcelario, ¿no? Este nuevo penitenciario, como decía usted, la Operación Cancerbero, que significó el traslado de varios reos a esta nueva cárcel. Cuando se habla de este nuevo modelo Bukele, ¿una caricatura o estamos acercándonos un poco a lo que se ha conocido mediáticamente como esta nueva política desde Centroamérica? En el trato de los presos. Mira, a mí no me gusta simplificar la política porque la política es compleja. La administración del Estado es difícil y requiere de coordinar múltiples factores. Y por lo tanto, ponerle etiquetas es lo peor que podemos hacer. Si usted me pregunta a mí, ¿es la realidad de El Salvador y por lo tanto la que enfrentó el presidente Bukele la que hoy día vive Chile? Yo le digo, no, de ninguna manera. En El Salvador existían las maras, unas que eran verdaderas mafias que tenían ocupado y desafiaban el poder del Estado. Hoy día esa realidad no es la que vive Chile. Ahora, ¿implica eso que Chile no tiene que tomar ninguna medida preventiva para asegurar el control del Estado en los recintos carcelarios? Yo le diría, eso sería de un país que no está mirando lo que está ocurriendo en el resto del mundo y sobre todo en el resto de la región. Y por lo tanto, si usted me pregunta a mí, tenemos que mirar las experiencias y ser más fuertes en nuestra política carcelaria, yo no tengo ninguna duda. ¿Eso implica que la única forma de hacer eso es una especie de buquelización de la política de seguridad? Bueno, pónganle la etiqueta que quieran, la verdad. Eso es un debate más bien para los programas de farándula. Cuando se hace política en serio, lo que se hace es se toman medidas, se argumentan y se fundamentan para que la ciudadanía tenga la certeza de que lo que está haciendo el gobierno va en pos de la seguridad de todos los chilenos y no pretende sacrificar los derechos de aquellas personas que son víctimas de la delincuencia, pero tampoco de aquellas que han sido sancionadas por los tribunales de justicia y están privadas de libertad. Están privadas de libertad, no están privadas de derechos absolutos y siguen siendo habitantes de nuestro país. ¿Este sistema carcelario nuevo que se pretende o se está trabajando, digamos, es un buen camino, creo usted? Pero absolutamente, o sea, yo creo que no cabe duda al respecto. Tal como lo dice Juan Francisco, no mirar al resto del mundo, no mirar lo que está pasando en nuestra región, es un grave error. Lo que pasó en Ecuador con esas masacres que hubo al interior de los recintos penitenciarios da cuenta de cuando no se tiene el control absoluto de la población penal, cuando no hay segregación respecto a unos y otros, y cuando no se es capaz de identificar a los líderes de estructuras criminales que operan desde el interior, se comete un error
enorme. Y yo creo que esto va en la línea correcta. Este nuevo sistema lo que va a permitir es segregar a aquellas personas que cometen grandes crímenes, que pertenecen a estructuras criminales. Fíjese que esta incorporación del registro de organizaciones criminales también va apuntado en esa dirección. Pero por cierto que es muy positivo. ¿Cómo no va a ser positivo que tengamos identificado estructuras criminales y que cuando tengamos algo no perdamos tiempo en saber si sí o si no? Derechamente, cierto que la pena sea como corresponde y que rápidamente también sean llevados al recinto que corresponden, aislados, donde no tengan comunicación con el resto de personas y no puedan seguir operando desde el interior de las cárceles, generando no solamente temor a la población, sino que cometiendo graves crímenes y delitos. Oye, ya han habido señales. Mira, tuvimos, yo creo que debe haber sido por allá por el 2018, estas celdas VIP. Después tuvimos el asado y estas pelotas que lanzaban con drogas y armas desde afuera hacia adentro. Después, en el último tiempo tuvimos lo que se llamó la operación Apocalipsis, si no me falla la memoria. Sí. Bueno, más de 40 funcionarios de gendarmería involucrados con ciertas actitudes mafiosas que le permitían un verdadero comercio interno dentro de las cárceles. Entonces, usted me dice a mí, ¿esta es una realidad parecida a lo que es Centroamérica o lo que es Brasil? Yo le digo, no, pero estas son señales de alerta que no podemos desatender. Y la forma de atenderla es tomar medidas. Y no ponerle etiquetas a esas medidas, sino que tomar medidas concretas para segregar a la población, para tener cárceles con mejor custodia. Y parte del desafío, y yo quiero insistir en eso, es cómo vamos a reformar Gendarmería. No es solo trasladarlo desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad, es transformar esa institución para que cumple verdaderamente la función de custodia de las personas privadas de libertad y cumpla con las funciones de reinserción a aquellos que son primerizos, que queremos evitar la reincidencia, pero que sea especialmente estricto con aquellos que lideran estructuras criminales. Desde la expertise general, usted que estuvo desde el otro lado, desde afuera de las celdas, digamos, ¿no? Que metía gente dentro de la celda, pero ¿cómo se puede trabajar en dirección de eso? Porque yo creo que el consenso es que efectivamente es un organismo que también requiere una modernización, un trabajo ahí. Yo creo que hay experiencias, Chile tiene una experiencia muy robusta en estas instituciones, muy sólidas. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas de Orden tienen un prestigio internacional que tiene una estructura que puede ser perfectamente replicable en una institución como Gendarmería. Yo creo que los propios gendarmes están muy contentos de sufrir este traslado, ¿cierto?, a un ministerio donde deben estar, porque por cierto hoy día la seguridad no puede dejar afuera al régimen penitenciario, por cierto que ahí están las personas que van a volver a salir en algún momento, y ahí también hay un punto y hay un trabajo que hacer con la gestión. ¿Cómo gestionamos a aquellas personas que están en un sistema, ¿cierto?, de régimen cerrado de su libertad cuando vuelvan a la libertad? ¿Cómo lo gestionamos en materia de hacer la prevención? ¿Cómo lo hacemos en el acompañamiento? ¿Qué pasa con la rehabilitación para poder reinsertarlo el día de mañana? Ese es un trabajo que es del Estado y que hay que hacerlo en conjunto ¿con quién? Con los actores territoriales, que son los municipios, los alcaldes, hay programas que definir, etc. Pero ahí la segregación cumple este rol importante, porque cuando yo saco a estos cabecillas que logran tener el control de las cárceles, subordinando a mucha gente al interior de los penales, convirtiéndolos en mozos, en trabajadores de ellos, etcétera, con los abusos y con todo lo que significa, claramente lo que tenemos que hacer es que las personas que las someten en esos penales podamos de alguna manera reinsertarlas el día de mañana afuera, al ya estar completamente aislado de estas estructuras criminales. Juan Francisco, nos quedan 3 minutos y le repito la pregunta del inicio, desde el punto de vista político más que técnico y operativo. ¿Hubo una mala lectura del Ejecutivo de no hacer un trabajo prelegislativo con este proyecto de la COT? Mira, yo creo que el gobierno tiene un desafío mayor, que es que hoy día no hay una coalición de gobierno. El presidente Kast ganó respaldado en primera vuelta por el Partido Republicano y en segunda vuelta por una gran mayoría de chilenos. Cuando tú me hablas de trabajo prelegislativo, para que la gente nos entienda, es necesario conversar con aquellos que te respaldan políticamente, que comparten en la profundidad tus ideas antes de hacer público y entrar en el debate político. Yo creo que siempre es bueno conversar. Faltó conversación, faltó debate prelegislativo. Yo creo que es bastante obvio que faltó, si es que alguna de las críticas han venido desde el propio sector. Bueno, queda mucho trabajo todavía por
por hacer en lo concreto y muy cortito. Sí, Sí, solamente decir algo. Esta agenda, ya por cierto, algo muy implícito que también ha sido comentado, ese deber del Estado de resguardar, ¿cierto?, la seguridad pública. Yo creo que llega en el momento oportuno. Yo creo que el Estado debe hacer todo lo posible por tener las condiciones de seguridad de un país. No basta con una declaración inicial solamente, sino que hay que hacerlo conforme a la dinámica que viven hoy día los países. Los tiempos han cambiado, la delincuencia cambió y el Estado también tiene que cambiar y, por cierto, sus normas, las que lo regulan nuestra convivencia. Y en ese sentido yo quiero decir que cuando el crimen organizado logra de alguna manera, ¿cierto?, controlar el territorio, el Estado tiene que hacer todo lo posible para recuperarlo. Y eso significa poner todas sus capacidades, poner todos sus esfuerzos, y si eso significa que hay que ir al Congreso a discutir temas que de alguna manera generan discusión, bueno, por cierto, para eso está el Parlamento. Y ahí están las personas que fueron elegidos por votación popular para representar a todos los chilenos, y yo les pido, de verdad, que es el momento ahora de hacerlo, porque están las condiciones para tomar estas definiciones que no pueden esperar más, sino va a haber un punto que es de no retorno y nos vamos a transformar en otros países que hoy día sufren consecuencias de donde la delincuencia, ¿cierto?, tiene absolutamente capturado a los estados, y eso no puede ocurrir. Quedan 30 segundos, solo sí o no, pero la pregunta pesimista del programa, que sin perjuicio de lo que se está haciendo. ¿Llegamos tarde al combate contra el crimen organizado? ¿No? Yo creo que estamos a tiempo todavía. Estamos a tiempo, poco. Y estas medidas son esperanzadoras, sí. Bueno, Ricardo Yáñez, ex general director, general en retiro. No, yo soy general director, ese es mi grado. Lo que pasa es que el carabinero, el grado y el cargo es el mismo. Ah, perfecto, ya. Pero mi grado es general director, pero en retiro. En retiro, perfecto. De carabineros junto a nosotros. Felizmente. Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior y además académico de la Universidad del Alba. Muchas gracias por venir. Y árbitro en retiro. Y árbitro en retiro, ¿verdad? Pues sí, güey. Me golpeó con ese dato, ¿ah? Lo vamos a preguntar ahí después cuando termine el programa. Nosotros nos despedimos. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo punto de encuentro. Conversaciones que construyen país. Pueden revisar este programa en el canal de WI Comunicaciones y también en biobiotv.cl, que si es que se lo perdió ahí este día domingo. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao. Este es un programa producido por WI Comunicaciones y auspiciado por la Universidad del Alba, formando líderes del mañana. Punto de encuentro. Conversaciones que construyen país.